Con todo lo que estamos viviendo, Dios, tenemos todavía 10,000 razones para alabar. Digno eres de gloria. Y ahora háblanos en tu palabra. Te necesitamos, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Puede sentarse. Con todo mi ser le alabaré. Me encanta ese coro, esa música, esa canción. Parte final donde dice: y en aquel día cuando ya no tenga fuerzas, cuando mi salud física ya no dé más, oh Señor Jesús, cuando ya no pueda más, aún en aquel día yo te seguiré alabando. Oh, Dios está en este lugar, hermano. Dios está en este lugar. Aleluya. Tú no estás aquí por casualidad esta mañana. Dios, Él mismo arregló estas citas
para decirte que en medio de este tiempo en que vivimos, cuando ya no tienes fuerzas, todavía tienes 10,000 razones para alabar. Alguien dice amén esta mañana. Aleluya. Y ya verá, habla la Biblia en Gálatas 6, 9 y 10. De hecho, cuando escogí esta última canción para que cantáramos esta mañana, no tuve en cuenta ese versículo, esa parte final, ese verso final, con lo que vamos a estar hablando esta mañana. He sentido de Dios en 2 ocasiones esta semana, y hace un tiempito atrás el hermano Orlando me había sugerido que a lo mejor sería bueno pues publicar, invitar a las personas. Y yo creo que necesitamos tiempos estamos en tiempos en que necesitamos ser motivados continuamente, ¿verdad? Y por esa razón, no es porque quiero hacerme televangelista ni nada por el estilo, es que he estado poniendo algunos videos invitando, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, invitando a las personas, venga a la reunión. Porque yo estoy seguro de que, déjenme decirle algo, no es que yo esté seguro, es que la Biblia lo dice. Dios estableció este tipo de reunión para su pueblo. Y si Dios dijo, yo quiero que ustedes hagan esto, Dios sabe mejor que nosotros. Amén. Así que hay que motivarse, hay que esforzarse, hay que tomar las medidas de precaución que quiera tomar, todo lo que sea, pero hay que congregarse porque hay algo especial que pasa en esta reunión. Y es sentido Dios motivar y de alguna manera introducir lo que vamos a estar compartiendo en este día. El domingo pasado, en la oración inicial, no sé si recordarán los que estaban aquí, y sin planearlo y sin pensarlo, hubo un momento en el que yo derramé mi corazón al Señor de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados en una oración de invocación. Y creo que mis palabras reflejaron la realidad de cómo nos sentimos muchos de nosotros en todo esto que hemos estado viviendo y en otras áreas de la vida, en otros escenarios de la vida. Yo recuerdo que hace muchos años cantábamos un coro que decía, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Y es bonito ese coro. Pero ¿quiere que diga algo? Usted sabe por experiencia que usted puede tener a Cristo y sentirse triste en algún momento de su vida. Obviamente el coro lo que trata es de motivarnos y llevarnos a pensar en algo. Pero pienso que muchas veces, o muchos de nosotros fuimos criados en un ambiente de iglesia donde a veces estar triste o sentirse emocionalmente fatigado no era algo aceptable. El quebrantamiento, el abatimiento, la debilidad, el fracaso sobre todo en nuestra vida. Muchas cosas teníamos que disimularlas, que ocultarlas. Teníamos que ir a la iglesia con una máscara, ¿no? Y no de estas que tenemos ahora, ocultando cómo realmente nos sentíamos. Y yo pienso eso es terrible. Primero, vivir de esa manera es terrible porque vivir con máscaras, tener que ocultar cómo me siento, vivir con un velo, tratando de cubrir, de tapar mis sentimientos, no es saludable. La depresión, por ejemplo, era considerada un demonio, no una enfermedad, ¿cierto? Cuando alguien estaba deprimido, acongojado, ya decíamos que lo cogió un espíritu. Vivíamos con la presión fuerte de presentar una imagen de fortaleza, de madurez. Yo me quedé pensando esto porque el domingo pasado yo abrí mi corazón delante del Señor en un momento en que realmente no estamos acostumbrados a orar de esa manera, pero fue de Dios. Muchas veces tenemos esa presión de llenar los estándares de otros. Y el otro problema es que ocultar lo que uno siente, el poner un velo, el tratar de disimular nuestros sentimientos. Y estoy hablando aquí quizás también en la relación del hogar, de la pareja. Está quizás esa esposa que dice yo trago y trago y trago. Eso no es saludable. Bueno, depende de lo que estés tragando. Si es medicina, te va a hacer bien. Ocultar nuestro estado de ánimo. Esas cosas, en realidad eso no es una señal de madurez.
sino eso más bien un síntoma de una vida que necesita algún tipo de sanidad, quizás en el área de lo emocional. Y obviamente, escúcheme bien, porque no estoy diciendo de que hay que salir y decir a los cuatro vientos y a todo el mundo cómo nos sentimos. Hay gente que no tiene límites y frenos en eso. No quiere decir que todas las ocasiones son el momento correcto para abrir el corazón. Usted tiene que tener discernimiento. Usted sabe dónde puede hacerlo, con quién puede hacerlo y cuándo puede hacerlo. Porque no todas las personas están aptas para escuchar, mucho menos para ministrar, mucho menos para callar en un sentido de confidencialidad. Y en esto hay que ser sabio también. Hay personas y cristianos que carecen de ese sentido común. No se dan cuenta, por ejemplo, el lugar donde están, las circunstancias en que están, rodeados de quienes están, el ambiente donde están, y entonces ahí dan rienda suelta a sus emociones. Hay que ser sabio y tener discernimiento. No es en cualquier momento y en cualquier lugar. Preste atención a esto. Pero el domingo pasado mi oración salió de lo más profundo de mi ser. Y pude discernir que hasta cierto punto mis palabras expresaron no solo cómo me sentía yo, sino como muchos nos sentimos. Y cuando salí de aquí el domingo, sabía que este iba a ser el tema de hoy y de los próximos domingos. Si pudiera resumirlo en una sola palabra, diría cansado, agotado, abatido. Y podemos vivir la vida pretendiendo de que no nos agotamos, que no nos fatigamos, que no nos cansamos. Pero si yo le dijera a usted esta mañana, piense en un área de su vida, piense en este último año y medio, piense en su vida, en su hogar, en su relación matrimonial, en su ministerio en la iglesia, su participación en la vida de la iglesia, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. Deténgase un momento y piense si hay algún lugar donde estoy cansado de esto. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros va a poder identificar algo en algún momento, en algún área, en la que va a decir, no aguanto esto más. Podemos pretender que no existe eso. Y decir, yo soy de la vieja escuela, de la vieja guardia. ¿No? Y pienso entonces, si alguien piensa así, y me pregunto, ¿por qué dijo Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pregunto esta mañana, ¿te has sentido así alguna vez? Emocionalmente abatido, piensa. Emocionalmente fatigado, cansado. ¿Te has sentido así alguna vez? Te lo traigo más actualizado. ¿Te sientes así hoy? ¿Conoces a alguien que se siente así hoy? Y no me lo tienes que decir, pero tampoco lo tienes que negar. Y yo me atrevo a asegurar de que si te has sentido así alguna vez, o si te sientes así hoy, yo me atrevo a asegurar de que tú no eres el único o la única, de que no estás solo, de que no estás sola. A veces se nos olvida de que ninguno de nosotros es perfecto, se nos olvida eso. Y cuando digo que si te sientes así, estoy diciendo precisamente eso, tú no eres el único. Algunos lo ocultan muy bien, pero tú no eres el único. Y estoy hablando incluso no solo de que aquí, esta mañana, hay otros que se sienten quizás como tú, o que han experimentado esto también en sus vidas, sino que en la Biblia, en la palabra de Dios, hubo otras personas así, como tú. El ejemplo clásico, un ejemplo de ellos es el rey David. Mire que tenemos muchísimos salmos que tratan del tema. Mire en los salmos del rey David, cuántas veces David llegó con abatimiento, con fatiga, con cansancio, con temores, con todas esas cosas que cualquier ser humano real experimenta. Y tenemos un enorme número de salmos que tratan de esto, porque David no negaba esto. Fíjense que tenemos salmos, Dios usó a David precisamente en circunstancias de su vida en que se sentía así, porque David no lo negaba, David no lo ocultaba, David no lo disimulaba, David lo hacía poesía. Y yo pienso que el problema está en que a veces queremos ser, muchos de nosotros queremos ser más líderes que Moisés, más guerreros que Josué, más fuertes que Sansón.
más adoradores que Juan David, bueno, también, más adoradores que David, dice sí, pero se me fue el Juan ahí. Queremos que somos más santos que Job y más evangelistas que el apóstol Pablo, por lo tanto nosotros somos super cristianos. Y usted va a la Biblia y va a ver un enorme número de personas que experimentaron en algún momento de sus vidas, experimentaron cansancio, fatiga, abatimiento físico, emocional, espiritual. Por eso desde el domingo pasado sentí la necesidad de hablar de este tema, fuerza para el corazón abatido. Y voy a comenzar hablando de un área de fatiga, un área de abatimiento, un área de cansancio, por ponerlo de alguna manera, que tiene que ver con nuestra participación en la vida de la iglesia y nuestro servicio al Señor a través de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Usted debe saberse de memoria este versículo, es probable. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué tal si lo leemos juntos el 9 y 10 a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Desde mi experiencia como pastor puedo asegurarle algo. Es fácil, y por eso le decía que el primer área, cuando hablo de cansancio, abatimiento, fatiga, este primer mensaje va a estar mayormente enfocado en nuestra vida de iglesia. Porque yo en mi experiencia le puedo decir, es más fácil ser parte de la obra del Señor y llegar a un punto en el que las energías, las fuerzas, la motivación y la pasión se extingan. Es muy fácil estar involucrado en la obra del Señor y sentirse fatigado. Es fácil, no es difícil, ir de ser una ardiente, voluptuosa hoguera a ser un pábilo o pabilo. Mi mamá siempre que esa palabra me la corrige, por se puede decir de las dos maneras. Pábilo o pabilo. Que humea, que se apaga. Puedo ir de ser el más grande fuego en el Señor a ser el fósforo apagado y descabezado. Vaya, se lo puse. Y un cristiano puede sentirse física y emocionalmente fatigado en la obra del Señor. Hay razones para esto. Hay algo que lo causa. Sin embargo, desde mi experiencia, uno puede sentirse fatigado en la obra del Señor mientras labora, mientras sirve, pero nunca vas a estar cansado de servir al Señor. El cristiano que de verdad está establecido, pues si yo estoy fatigado en la labor, pero yo no me canso de servir a mi Señor. Alguien dice amén esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Uno se puede cansar en la obra, pero por la gracia de Dios no cansarse de la obra. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, la primera esfera de abatimiento, de fatiga en el que le voy a hablar tiene que ver con nuestra vida de iglesia. Quizás alguien se siente así. Yo sentí de Dios comunicar estas palabras. El domingo que viene continuamos en otra esfera. Pero hay una realidad. Número uno, a veces nos cansamos. ¿Por qué? Nos abatimos y fatigamos en la obra porque estamos sirviendo. Alguien tome nota de esto. Porque estamos sirviendo al Señor. Estaba buscando una frase más teológica para ponérsela, pero no la encontré. A veces nos fatigamos, nos cansamos en la obra porque estamos sirviendo con el tanque en cero. Teológicamente no sé cómo traducir eso. Estamos con la aguja pegada ya al cero. Y a veces el abatimiento, la fatiga que tienes es el resultado. Yo digo, a veces el abatimiento es el resultado de la falta de abastecimiento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Servimos vacíos. Servimos sin recibir. Damos sin recibir. Estamos sirviendo sin nutrirnos nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Fatiga, cansancio. Y tenga esto presente.
servicio al Señor sin comunión con el Señor resulta en frustración y fatiga. Usted, para no experimentar frustración y fatiga, usted tiene que estar en continua comunión con el Señor. Oswald Chambers, en su libro de meditaciones diarias, My Utmost for His Highest, en español tiene otro nombre, no me recuerdo cuál es, pero dice estas palabras, escuche esto: agotamiento significa que las fuerzas vitales están agotadas. El agotamiento espiritual nunca se produce por el pecado, sino por el servicio. Y el hecho de que estés o no agotado dependerá de dónde te abastezcas. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, la obra, pero no le dio nada para que las alimentara, o no le dijo nada. El proceso de ser hecho pan partido y vino derramado significa que tienes que ser el alimento para otras almas hasta que estas otras almas aprendan a alimentarse ellas mismas de Dios. Deben agotarte hasta las entrañas este deseo de que otros crezcan. Dice: procura, por lo tanto, abastecerte bien tú. Procura tú, que estás sirviendo, que estás dando, abastecerte bien, o en poco tiempo tú estarás completamente agotado. Antes de que otras almas aprendan a alimentarse directamente de la vida del Señor Jesús, tienen que hacerlo a través de ti. Y tienes tú que ser literalmente succionado hasta que aprendan ellos a tomar su alimento directamente de Dios. Le debemos a Dios ser lo mejor. Debemos a Dios ser lo mejor para sus ovejas y corderos, así como para Él mismo. En otras palabras, tú que estás sirviendo, tú que estás dando, especialmente si estás, ya sea con tus hijos, con quien sea, tratando de ayudar a otro a crecer en el Señor, en algún momento, si tú no te estás abasteciendo y te estás nutriendo tú mismo, te vas a sentir fatigado. Dice: todo depende de lo que estés haciendo para tu abastecimiento. Recuerda que nuestras vidas espirituales, nuestra alma se satisface en ambientes que nos conecten con la eternidad. Es decir, nosotros somos nutridos y somos edificados cuando estamos haciendo cosas que nos conectan con la eternidad. La lectura de la Biblia, la oración, la adoración, los cultos de adoración, las reuniones de adoración de la iglesia, la comunión, el compartir con otros creyentes. Todas estas cosas tienen la capacidad de impartir a tu vida y a mi vida de la gracia de Dios de alguna manera que refresca nuestras almas. Por eso la necesitamos, por eso necesitamos examinar nuestras vidas y ver la fatiga que yo tengo, y quizás en el área del ministerio, del servicio, de mi relación con Dios, con la iglesia. No sé si esto tiene que ver con que yo no me estoy abasteciendo como debo, si yo no estoy haciendo estas cosas que me conectan diariamente con la eternidad. Porque le digo algo: el mundo no solamente es un desierto, el mundo puede secar tu alma. Y mientras el mundo seca tu alma, y mientras tu alma se seca en el desierto del mundo, tu alma también puede ser hidratada, puede ser refrescada solamente en comunión con Dios, solamente en la presencia de Dios. Y solamente ahí tu fe se va a fortalecer. En esos momentos, lugares que te conectan con la eternidad, es donde tu fe se va a fortalecer, va a florecer. Por lo tanto, necesitamos tomarnos el tiempo para refrescar también nuestras vidas, para abastecernos y reabastecernos espiritualmente en la presencia de Dios. Porque lo que quiero decir, si no estás adorando, si no estás buscando a Dios, si no lo estás haciendo, estás andando en una dirección que donde único te va a llevar es a un desierto en tu vida. Te lo digo, a un desierto en tu vida. ¿Qué hacer cuando nos sentimos así? ¿Qué hacer cuando nos sentimos así, especialmente en relación al servicio, a mi vida de iglesia, a mi vida como cristiano, en la obra del Señor? La necesidad es obvia. Necesitamos. ¿Qué necesitamos?
reavivar nuestros corazones. Eso necesitamos. Necesitamos reavivar nuestros corazones. Y quiero animarle, exhortarle a que usted permanezca fiel, aún a pesar, ojo con esto, aún a pesar de cómo usted pueda sentirse, que usted escoja permanecer siendo fiel al Señor. Porque muchas veces nos sentimos desfallecer porque no entendemos la profundidad. Aquí hay un asunto. Muchas veces nos fatigamos, nos sentimos desfallecer, nos sentimos abatidos porque no entendemos que en medio de lo que está pasando, no entendemos la profundidad de lo que Dios está haciendo en mi vida, en ese mismo instante. A pesar de cómo me siento, Él está trabajando. Y no solamente lo que está haciendo en mi vida, sino lo que está haciendo a través de mi vida. Y en ocasiones, usted lo sabe porque usted lo ha vivido, en ocasiones lo que Dios está haciendo con nosotros es incomprensible. No lo podemos entender. Y si no tenemos cuidado durante este tiempo de fatiga espiritual, de agotamiento, como quiera llamarle, podemos empezar. Aquí está el problema. Porque si no entendemos la profundidad de lo que el Señor está haciendo en mí, si no escojo permanecer fiel a pesar de cómo me sienta, entonces voy a terminar dándole al Señor un poquito menos de lo mejor. Podemos terminar así. Estoy cansado, abatido, fatigado, y entonces ya no le estoy dando al Señor lo más excelente. Le estoy dando menos de lo que el Señor espera de mí y le estoy dando menos de lo que el Señor merece de mí. Y le invito, piense por un minuto en su vida, piense ahí donde está, en su comunión con Dios. Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted. Piense en todo lo que Dios le ha dado. Piense todo lo que usted es y todo lo que usted tiene por la gracia de Dios. Piense en los dones que le ha dado, en las victorias que le ha concedido. Piensa en la misericordia que te ha mostrado. Piensa en la protección con la que te ha rodeado. Piense, si no tiene nada que pensar, en la salvación con la que te ha bendecido. Y ahora, deténgase por un minuto y hágase un examen honesto y sincero. Y pregúntele, y podemos decir muchas cosas más. En la esfera de todas estas cosas que pienso, entonces pregúntese si lo que le estás ofreciendo al Señor es lo mejor o un poquito menos de lo mejor. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Malaquías, cuando el profeta habla al pueblo, o Dios habla al pueblo a través del profeta y le dice: habéis además dicho, hablando de las ofrendas y todo lo demás, oh, qué fastidio me es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste, mira lo que le ofrecieron, menos de lo mejor. No es que no le estoy ofreciendo, pero estoy abatido, estoy fatigado, no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida y a través de mi vida. Y entonces empiezo a aflojar un poco. Y no es que no estás haciendo, dice, pero lo que me trajiste, dice Dios, lo que me ofreciste fue lo untado, lo cojo, lo enfermo, y así presentaste ofrenda. Me viniste a dar a mí algo que tú dijiste, bueno, le voy a dar algo a Dios, pero no me estás dando lo mejor. Yo le voy a dar una gran noticia esta mañana. Dios no solamente quiere todo de nuestra vida, Dios quiere lo mejor de nosotros. Amén. Y lo mejor de nuestras vidas. ¿Y sabe qué le dijo Dios al pueblo a través de Malaquías? Le dije, se lo voy a traducir al cubano. Oye, chicos, ¿ustedes piensan que yo voy a aceptar eso? Ahí le digo, eso que le digo. Ustedes piensan que están cumpliendo, pero ustedes están abatidos, están cansados, están fatigados, están desenfocados, porque no se están abasteciendo, porque no están viniendo a mí, que soy la fuente de vida, de fuerza y de todo lo que ustedes necesitan. Y entonces vienen a mí a servirme, y lo que me están dando es lo que se robaron ustedes. Lo como, lo que no sirve, lo enfermo, lo podrido, y ustedes esperan que yo acepte eso. Ese es el peligro de no permanecer fiel a pesar de, alabado sea el nombre del Señor. Y quizás alguien puede pensar lo contrario, pero yo le voy a decir, una señal, un síntoma de que alguien está espiritualmente como fósforo descabezado, es que no está dando al Señor lo mejor de su vida. No, hermanos, no hay otra manera de ponerlo.
ya sea por agotamiento, ya sea por falta de abastecimiento. Pero si usted y yo no estamos ofreciendo al Señor menos de lo excelente, necesitamos parar y buscar a Dios para cambiar el rumbo. Porque tu fatiga, tu abatimiento, tu corazón abatido puede tener sus raíces en la falta de comunión. ¿Y cómo me cuido de llegar a este punto? Mire que dice verso 9 de Gálatas 6. No nos cansemos. Siempre me ha gustado este versículo porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no ignora la realidad de que podemos cansar. Y nos cansamos de hacer lo bueno y de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Quién está hablando? No, mire lo que dice Pablo, y dice no nos cansemos. Está en primera persona del plural. Pablo se incluye al mismo. No nos cansemos. En ocasiones Pablo hablaba en segunda persona, pero aquí está hablando en primera. Aquí se está incluyendo él. Se recuerda probablemente a sí mismo de que es algo que puede pasarle a él también. Todos podemos pasar por esto. Le está hablando a otros, pero se está incluyendo a sí mismo. Pero note algo, le está hablando a creyentes, le está hablando a cristianos. Y la pregunta es, ¿cuándo puede la fatiga y el cansancio, el desaliento manifestarse? Si vemos, por ejemplo, en la Biblia personas como Elías, vemos que el desaliento, el desánimo, la fatiga, que algunos han descrito en la vida de Elías como depresión, y yo no me voy a poner a conjeturar en eso. Estas cosas se manifestaron, estas cosas vinieron a su vida luego de que había derrotado a los profetas de Baal. Un momento de victoria incomparable. Los profetas de Baal humillados y luego degollados. Baal confirmado y reafirmado como un Dios falso. Fuego de Jehová cayendo, aleluya. Y lo próximo que vemos, ¿qué cosa es? Jezabel viene, la amenaza de muerte y Elías sale huyendo. Sentado debajo de un enebro, dice que deseaba morirse. Y sabe, le voy a dar un dato interesante, me voy a apartar a lo que le gustan los datos interesantes. Por otro día hablo de esto cuando hablemos de Elías. Y estamos en los miércoles hablando de Elías, así que no se pierdan los miércoles. Pero sabe que el enebro, las ramas del enebro y las raíces del enebro, era lo que se usaba como leña para los holocaustos. Y que Elías estaba sentado deseando morirse debajo de un enebro que probablemente muchos de esos enebros fueron cortados, sus ramas o raíces, para hacer el fuego. Oiga, hermano, esto es tremendo. Porque tú puedes estar en la más alta experiencia de comunión con Dios, la más ardiente hoguera, y de repente estar como el fósforo descabezado. Pero era un dato nada más. Y nos dice, ¿quién dice? Todos tienen el potencial, todos pueden llegar a este punto. ¿De qué? ¿Cuál punto? De cansarte de hacer lo bueno, de cansarte de hacer el bien. Y quizás hay alguien que tiene alguien en su vida o en su familia, un amigo, y dice, no, ya hasta aquí llegué. Y si me dan 20 pesos, le digo un par de nombres. No, mentira, digo bien. ¿Te has sentido así alguna vez? Que te la pasas haciendo lo correcto, ayudando, haciendo lo bueno, llegas a un punto que dices, ¿hasta cuándo? Me cansé, se acabó. Y aquí el contexto nos ayuda a entender que el hacer el bien al que se refiere tiene que ver con la obra del Señor. De eso está hablando. Específicamente con el ayudar a otros, ministrar a otros. Mira qué interesante esta palabra cansarse. Quiere decir, escuche esto, perder la motivación para alcanzar algún objetivo válido. Desanimarse, perder el ánimo, rendirse. Y en el versículo 8 Pablo está exhortando a los Gálatas a gobernar sus vidas con miras a hacer al control, a la dirección, al gobierno del Espíritu Santo sobre sus vidas, pero ahora les exhorta a que no se cansen de ir por ese rumbo. Y dice aquí un comentarista que la palabra cansarse viene de una palabra que se usaba para los labradores que se veían tentados a disminuir sus esfuerzos a causa del cansancio,
provocado por un esfuerzo prolongado. En otras palabras, estaban trabajando la tierra desde temprano en la mañana, estaban haciendo su faena en el campo. Pero ya eso de mediodía, de 1 de la tarde, ya el cansancio los ha cogido, están sumamente agotados y ahora empiezan como que a aflojar. Oh, bendito sea Dios. Se han esforzado tanto, ahora dicen, vamos a cogerla con calma ahora, porque estaban agotados. Un trabajo forzoso, prolongado, y llega un punto en que entonces ahora empieza a aflojar. Segunda de Corintios 4, verso 1, Pablo lo pone de otra manera, inspirado por el Espíritu, cuando dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Y esa palabra desmayar quiere decir descorazonarse. Tiene la misma raíz de cansarse. Dice que viene de una palabra que se usaba para los segadores vencidos por el calor y por el trabajo. Póngale todo esto. La palabra significa relajar el esfuerzo, aflojar. Más o menos la misma idea. Y algunos comentaristas lo llevan más lejos. Los eruditos dicen que en 2 de Corintios desmayar tiene una connotación mucho más fuerte, mucho más dura, porque está hablando de rendirse como un acto de cobardía. Oh, boy. En inglés, King James Version dice: we do not give up, no nos rendimos. La realidad es que no nos cansamos del Señor ni nos cansamos de servir al Señor, pero nos podemos agotar mientras servimos al Señor, podemos desfallecer. Y como les decía, el desaliento y el desánimo muchas veces asoma la cabeza un capítulo después de la victoria. Y note lo que se puede asumir aquí: no os canséis de hacer el bien. Quiere decir que esta gente en algún momento o hasta algún punto estuvieron haciendo lo correcto. Quizás en ese momento todavía estaban haciendo lo bueno, haciendo el bien. Quizás no todos, pero quizás la mayoría, no sé, hacían el bien y ahora están sintiéndose cansados. Un buen ejemplo de esto es el de Nehemías. En Nehemías capítulo 4, verso 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, estaban edificando el muro, y dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mientras estaban edificando los muros o el muro, mientras la obra de construcción y de edificación tomaba lugar, comenzaron con mucho entusiasmo, comenzaron con mucha energía, pero vino un problema. Uno de los problemas, el enemigo se levantó. Nehemías capítulo 4, versos 7 y 8 anterior dice: pero aconteció, ellos están en la edificación, están trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cercados, se encolerizó el enemigo, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso dice en el verso 7 y 8. En el verso 10 dice que había mucho escombro. Dos cosas. Número uno, un enemigo que se opone. Y podríamos hablar mucho más de eso, no tenemos tiempo. Pero en otro lugar, mucho escombro, mucha basura. ¿Y cuál es la perspectiva que ellos dicen? Nos es imposible edificar con el enemigo por un lado, conspirando, y con toda esta basura alrededor nuestro. La perspectiva entonces es errónea. Dice: no podemos. Pero escuche algo, Nehemías sabía que él estaba haciendo la obra del Señor. Nehemías sabía que él estaba haciendo una gran obra. De hecho, cuando Sanballat y Tobías y Gesem, los enemigos, quisieron reunirse con él, con malas intenciones, porque querían arrancar la cabeza, pero lo invitaron: ven, vamos a conversar aquí, vamos a hacer la paz aquí entre nosotros. No sé cuál es el tema. Mira lo que Nehemías le mandó a decir. Alguien necesita ser fortalecido con esto. Nehemías le dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a donde están ustedes. Nehemías sabía lo grandiosa de la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Y él decía: yo no voy a reunirme con tres que lo que en realidad quieren es arrancarme la cabeza y perder mi tiempo cuando yo sé lo que tengo que estar haciendo.
Alabado sea el nombre del Señor. Aun cuando el pueblo está fatigado, el corazón abatido, cuando todos desfallecen, yo sé que tengo mi visión puesta y mi dirección puesta y mi enfoque puesto en la gran obra que el Señor me llamó a hacer. Fuerza para el corazón quebrantado y abatido. Permítame decirle algo. El enemigo sabe lo grande de la obra en la que usted participa. El enemigo sabe la grandeza de la obra en la que usted está envuelto aquí, en esta localidad y en esta iglesia. Y le digo más, va a querer hacer lo mismo conmigo. Los que se querían reunir con Nehemías no era para ofrecerle ayuda, ni para impartir aliento, sino para hacerle daño. Era una trampa. Escuche a alguien hoy en esta iglesia o en alguna parte. El enemigo no ha cambiado la estrategia. Alguna gente dice no ha cambiado la estrategia porque es bruto. Otro dice no, porque le ha dado resultado. Y tú necesitas tener discernimiento. Necesitas tener discernimiento. Porque a tu vida, escuche a alguien esta mañana, pues es la realidad de hoy mismo. A tu vida van a venir personas que en vez de impartirte fuerza y aliento, lo que van a sembrarte es desaliento, desánimo. Y te van a tratar de desanimar y de desenfocar al punto de que tú dejes de considerar que lo que estás haciendo para el Señor es una gran obra. Y te van a hablar mal de la iglesia. Y te van a hablar mal del pastor. Y te van a hablar mal de los líderes. Y de las cosas que la iglesia hace. Y van a criticar. Y no van a querer alentarte. Alguien escuche esta mañana. Yo estoy hablando aquí lo que Dios puso en mi corazón. Y yo no pido disculpas por lo que Dios me manda a decir. Y está en su palabra. Y hay gente que más que alentarte va a venir a desanimarte. ¿Sabe por qué? Porque la fatiga, el abatimiento y el cansancio en la obra del Señor muchas veces es el resultado de la falta de comunión, pero otras veces viene por contagio, viene por malas intenciones, viene por influencia de otros. Pero te digo el antídoto. Alguien escuche. Si tú estás como Nehemías, conociendo la calidad de la obra, conociendo que la obra es de Dios, enfrascado en la obra, envuelto en la obra y enfocado en el Dios de la obra, tú no vas a tener tiempo para los Sanballat, para los Tobías y los árabes del desaliento. No vas a tener tiempo. Y otro día más le ministro en lo que Nehemías nos enseña, pero muchas veces el cansancio, fatiga, el agotamiento, el descorazonamiento viene porque estamos trabajando y no vemos frutos, porque estamos trabajando y no nos nutrimos nosotros mismos, porque no vemos resultados con nuestros ojos físicos, lo que quisiéramos ver. Pero recuerde algo, Dios está obrando en ti y por medio de ti, aunque tú no lo puedas discernir. Pero en otras ocasiones el desánimo viene porque no estamos envueltos en la obra. Porque no consideramos que esto es algo grande, porque es para Dios, no importa lo que sea. Y van a venir otros y van a tratar de precisamente hacerte renunciar a eso. Y nos vamos a encontrar muchas veces que hemos abandonado la obra de Dios. Alguien recibe esta mañana para ir a sentarnos con Tobías, con Sanballat y con los árabes del desaliento, con los árabes insatisfechos. Y hay gente que se va de las iglesias. Y yo siempre hago esta pregunta, pero siguen hablando de las iglesias. Se van de las iglesias, siguen criticando la iglesia. Intencionalmente o no, pero tratando de desalentar a otros. Y a veces nosotros como creyentes no tenemos discernimiento para darnos cuenta. Aquí hay un árabe que me quiere desalentar de la gran obra en la que Dios me ha puesto. Bendito sea Dios. Porque el enemigo puede decir lo que le dé la gana de esta iglesia, pero esta iglesia es gran obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es gran obra de Dios. Y a veces la pregunta parece sana. Hola. ¿Y cómo está la iglesia? Oye, me dijeron que en la iglesia
el domingo pasado, tal o más cual cosa. Oye, y está yendo mucha gente a la iglesia. Y la de oro, ¿sabe cuál es la de oro? ¿Y cómo está el pastor? Hay una pregunta relacionada a la iglesia que a mí me cae mal, se los digo. Como, bueno, lo iba a decir de otra manera, porque María me ha dicho una frase, pero se me olvidó, no quiero, al duro y sin guante, una cosa así. Hay una pregunta que a mí me cae mal en dos esferas, en la iglesia y en el matrimonio, que preguntan, ¿y Vilma todavía está yendo allí? Como que me preguntan, Ari, hace años que no te veo, ¿todavía estás con su lema? No, ¿con quién vuelta? ¿Con tu abuela? ¿Verdad o mentira? Por supuesto que estoy con su lema. Hoy ya le dije hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y pregúntale a su lema para que tú veas, que ella le va a decir. ¿Alguna vez has querido divorciarte de alguien? Y le va a decir, nunca. He pensado matarlo unas cuantas veces. No, divorciarme no, yo lo mato primero. Yo no creo en el divorcio, pero en lo de no matarás, tengo mis hijos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué estás buscando? No vienes a la iglesia, te peleaste con la iglesia, no quieres saber de la iglesia, pero te la pasas preguntando y averiguando acerca de la iglesia. Permítame pedirle un favor. Si alguien que no es parte de la iglesia o que fue y no es, quiere saber cómo está la iglesia, lo que está pasando en la iglesia, que se conecte el lunes a las 7:30 a la reunión de oración. Ahí está, denle la invitación. Que venga los miércoles, que venga los domingos, si su salud se lo permite, obviamente. Y si alguien le pregunta, ¿cómo estoy yo? Dele mi número de teléfono, que me llame, me pregunte. En serio, tú quieres saber cómo estoy yo, llámame. Yo te voy a decir cómo estoy. De hecho, dele mi número de teléfono a todo el que se lo quiera dar, que venga a la iglesia, que no venga a la iglesia de la calle, al policía no. Déselo a quien usted quiera. Hace unos meses atrás, alguien me mandó un texto. Escuche esto, porque yo dije que no íbamos a estar en Facebook Live porque hay cosas que tiene que manejar la iglesia, ¿verdad? La familia de la fe, y el que no viene, Dios sabe. Pero escuche esto, cuando estoy hablando de, hermano, hay un espíritu de Tobías, un espíritu de Sanballat, un espíritu de árabes de desaliento enorme. Hace unos meses atrás, alguien me mandó este texto. No he ido a la iglesia porque me dijeron que la iglesia la habían cerrado y la volvieron a abrir, pero que muchísimas personas en la iglesia se han contagiado con el COVID y dice que la iglesia está infectada. Hermano, eso es del diablo. Eso es del diablo. Eso no tiene otro origen, eso no tiene, oh bendito sea Dios, eso no tiene otra fuente. Dígame que quien sea que dijo eso no tenía malas intenciones. No estoy diciendo la persona que me lo dijo, sino quien quiera que originó ese comentario. Eso es mala intención. Y esos son los comentarios zambalásticos. De hecho, son tan explosivos que son zambalísticos. Tienen mala intención de hacer daño. Hermanos y hermanas, escuche, hay que tener discernimiento. Hay compañías que no edifican. Y ahora te lo pongo en cualquier área de tu vida. Hay conversaciones que no te edifican. Hay compañías que no te edifican. Hay gente que no ha regresado a las iglesias más por la influencia de otros, que por el contagio de otros, que por razones válidas que ellos mismos han experimentado. Hay conversaciones que no te dan aliento. Escucha, hay conversaciones que no te levantan. Yo sé que es tarde, pero tengo que darte la palabra de Dios hoy para que analices tu vida, tengas discernimiento, permanezca fiel aún cuando el corazón esté pesado. De que te rodees no solamente tu vida, pero que llenes tus labios, tu conversación, tu círculo, tus relaciones de personas y conversaciones que buscan edificar. No te sientes con Tobías, no te sientes con Sanballat, ni con los árabes. Y eso lo digo en todas las esferas, hasta la política, ni con los árabes. Hay conversaciones que desalientan. Y hay gente que lo sabe y hay gente que lo hace a propósito. El rey David lo sabía y por eso dijo,
no me he sentado. Escuchen, el rey David, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Dice David, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. El apóstol Pablo advirtió en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es nuestra adopción, no cometan el error. Y la Biblia es clara en cuanto a la necesidad de hacer las cosas para edificación. Todo lo que no edifica, escuche a alguien esta mañana, quizás lo mejor que te vas a llevar es esto. Todo lo que no edifica debe ser desechado. Y punto. Usted no necesita desechar a la persona, pero usted puede escoger no hablar de lo que no edifica. E incluso si tienes una buena relación, de verdad, es una relación buena con esa persona, dice, yo no quiero hablar de eso. Eso no es un tema que quiero hablar. Yo no quiero hablar de mi iglesia. Yo le doy gracias a Dios, lo que sea, en cualquier esfera de tu vida. El salmista resolvió el problema y tomó una decisión. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Y fíjese lo que dice. Yo me voy a reunir con una gente. Yo voy a reunirme. Pero yo voy a estar en compañía de los rectos. Yo voy a estar en compañía de los que alaban a Jehová con el corazón. Si tu conversación, si Cristo no puede estar presente en ese momento, ya no edifica, no construye. No hay mejor compañía que aquella que se define y que se forma con los que alaban a Jehová con todo el corazón. Y a veces necesitamos examinarnos, porque quizás no estoy tan desanimado, tan descorazonado como mal influenciado. No se dice así. Quizás no es cansancio, quizás es que estoy desenfocado. Y concluyo con esto. Esta pandemia, de verdad que ya me cae mal esa palabra. En serio. Pandemia, me da ganas de vomitar. ¿Verdad? Esta pandemia ha sido un desafío para muchos. Y para algunos en un nivel incluso más fuerte. Y escuche, hermano, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque lo menos que necesitamos, lo que no necesitamos es palabra de desaliento. Nosotros lo que necesitamos es palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra de fuerza. Y le voy a decir lugar, usted quiere un lugar donde usted va a recibir palabra de aliento, de ánimo y de fuerza. This is the place. Y lo que necesitamos es tener un compartir, reunirnos, sí, con nuestros amigos, pero para levantarnos, para edificarnos, para fortalecernos mutuamente. Porque lo que necesitamos es fuerza para el corazón abatido. A mí me edifica, me encantan los grupos de WhatsApp que tenemos, porque ponen cosas que edifican. Verifique alguna información porque antes de ponerlo, ¿ok? Pero para no echar a perder el grupo, pero a veces es un mensaje tan sencillo como un mensaje de María Reyes por Facebook Messenger que me hace reír, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es eso, hermano. Es decir, necesitamos conversaciones que sean instrumentos de Dios para refrescar el corazón, para fortalecer el corazón abatido, para fortalecer el corazón quebrantado. Quizás usted ha tenido a alguien alrededor de su vida que lo que necesita es esto: fuerza para el corazón desfallecido. Y quizás usted no ha sabido qué decirle. Nunca en mi vida me he quedado tantas veces sin nada que decir como me he quedado durante este último año y medio. Tantas situaciones que no sé qué voy a decir, pero algo he aprendido. No hay nada mejor que no tener nada que decir cuando conoces la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque cuando tú te quedas que no puedes decir nada, Él tiene mucho que decir. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo mejor que podemos estar haciendo
es un sencillo mensaje de WhatsApp. ¡Feliz viernes! O algo así, ¿verdad? Exhortando y animando a otros con las promesas de Dios, con las verdades del libro santo. Por eso es importante que usted vea que aquí, en Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y el domingo que viene continuamos en esta parte. A su tiempo segaremos. Sea edificado con estas palabras. Póngase de pie, quiere, esta mañana. Necesitamos fuerza para el corazón quebrantado. ¿Te has sentido así? Abatido, que desfalleces. Puede ser porque estás dando pero no estás recibiendo. Puede ser porque hay un problema de abastecimiento. Puede ser por influencia, por contagio. Pero sea cual sea la situación, hay una oportunidad de refrescarse en la presencia de Dios y de renovarse en la presencia de Dios. Por eso quiero invitarte a que inclines tus rostros, cierres tus ojos. Y este canto que vamos a cantar es una oración en sí, que expresa cómo podemos sentirnos. De hecho, este canto puede expresar cómo alguien se siente esta mañana, pero también te dice dónde está el recurso para refrescar y reavivar tu corazón.